Bueno, pues hola, nos vemos de nuevo. Y nada, hoy os quería explicar, hemos presentado pues lo que sería una iniciativa legislativa. Y digo legislativa porque es una proposición de ley. Muchas veces presentamos proposiciones no de ley porque se trata de llegar a acuerdos con las fuerzas políticas del Parlamento, ¿no? Hoy no, hoy es iniciativa legislativa, quiere decir que es un texto legal, que es una proposición de ley. Queremos que este texto acabe siendo una ley. El tema va de intentar poner un marco legal a una situación grave que se llama el sinhogarismo, que se refiere básicamente a la gente que vive en calle porque no tiene casa o que incluso estaría viviendo en asentamientos de chabolas, en barracas, quizá en furgonetas también, tiendas de campaña, incluso gente que duerme en el aeropuerto. Yo los veo cuando cojo el primer autobús, los días que cojo el avión de las 7 de la mañana, ya pillo uno de los primeros autobuses y en ese primer autobús es evidente que baja, palma, gente que ha dormido en el aeropuerto. Estamos viendo que sucede lo mismo en otros aeropuertos. Las imágenes del aeropuerto de Madrid las hemos visto también esta semana. Es un fenómeno que se da en las grandes ciudades. En Ibiza esto también se está dando con grandes asentamientos ilegales. Hemos hablado en alguna ocasión de Can Roba. Cruz Roja atendió el año pasado a más de 1000 personas en situación de calle. ¿Cómo abordamos el tema del sinhogarismo? Os explico, hay dos metodologías. La metodología de escala es un poco la clásica y lo que significa es que hasta la situación de autonomía habitacional, pues una persona que ha estado en calle, pues con acompañamiento social, acompañamiento laboral, incluso guía también un poco sanitaria, y la persona empieza a prosperar en esa autonomía, llegando incluso a poder alquilar un piso del IVABI, ¿no? El primer escalón que encontramos en la metodología de escala serían lo que se llaman centros de baja exigencia. ¿Y por qué es el primer escalón? Porque en estos centros de baja exigencia suelen ir personas que no han sido admitidas en el siguiente escalón, que serían las casas de acogida. En las casas de acogida no puede entrar todo el mundo. Por ejemplo, las personas que tienen adicciones o problemas de salud mental que no se tratan, bueno, por todos los conflictos que eso puede generar, pues no pueden entrar en casas de acogida. Y entonces en los centros de baja exigencia, pues como dice su nombre, se es más laxo y con el objetivo de empezar a acompañar a estas personas, pues se permite, en principio, que entren sin cumplir esos requisitos, ¿no? Incluso fuman, pueden llevar una mascota. Es difícil enganchar a una persona que se ha acostumbrado a vivir en situación de calle. Esto también es importante que lo sepamos. La gente que ha dormido en calle se acostumbra a dormir bajo el cielo. Y entonces cuando hablamos de centros de baja exigencia, y eso lo sabemos porque cuando estuvimos en el Consell Insular, como bien sabéis, empezamos a caminar el primer centro de baja exigencia que va a haber en Menorca. Y las instalaciones las diseñó un despacho de arquitectos que se llaman PIS Zero, que están acostumbrados a diseñar pisos para gente que ha vivido en calle, y te dicen que es esencial que puedan salir incluso a un patio y dormir en el patio, porque es muy difícil que alguien que ha dormido en calle se acostumbre a dormir pues bajo techo. Cuando el acompañamiento comunitario, social o incluso sanitario funciona y conseguimos a través de la entrada en el centro de baja exigencia, pues que quizá gestionan ese problema de salud mental o ese problema de adicción a drogas o a lo que sea, pues podrían entrar en lo que se llaman casas de acogida. Gente que ha estado en una casa de acogida y que consigue tener un trabajo más o menos razonable, que le permite cierta autonomía económica, debería poder aspirar a tener un piso de alquiler del IVABI. Bueno, pues tenemos otro problema, porque es un escalón que está como muy definido, pero como tampoco hay suficientes pisos del IVABI para la gente que los está demandando, porque encima llevamos 2 años donde se han multiplicado por 2 o más las personas que están en las listas de demandantes de vivienda pública, pues ese escalón pues también no deja de ser un poco sobre papel o teórico, porque como no hay pisos, pues no se puede seguir ascendiendo en esa previsible autonomía habitacional. Y ya no os digo lo siguiente, que sería intentar pues alquilar un piso pues a nivel de precio de mercado. Obviamente una persona que ha venido de calle
y que ha tenido que durante el tiempo pues ir prosperando en esta autonomía, es casi imposible que pueda pagar, que no lo podemos pagar, pues incluso gente que en principio no tenía un perfil de vulnerabilidad, ¿no? Pero sobre papel esta sería una metodología. Y luego hay otra metodología que funciona muy bien, que proviene de Estados Unidos, que allí se probó y fue un éxito, y que os puedo decir que, por ejemplo, la legislatura pasada, el Consell Insular de Mallorca, a través de lo que es el IMAS, que es el Instituto Mallorquín de Afers Socials, de Asuntos Sociales, apostó por este método que se llama Housing First, que significa la casa lo primero. Y bueno, esto significa que tienes que movilizar muchos recursos económicos porque asumes que la gente que está en calle, si consigues darle vivienda, va a poder redirigir toda su vida y todos los aspectos de su vida pues que no estaban funcionando bien, acaban, no mágicamente, pero acaban como de encajar. Y se ha comprobado que con el método Housing First, la gente que estaba en calle prácticamente acaba socializando y consiguiendo no solo autonomía habitacional, sino bueno, reintegrándose un poco en la sociedad de la que de alguna manera pues, se había separado por la causa que sea, ¿no? Entonces, estos métodos funcionan, pero implican un compromiso de la administración pública pues muy potente, porque como os podéis imaginar, cuesta mucha pasta comprar pisos o alquilar pisos. Como lo hizo el IMAS la legislatura pasada, pues se aprovechó de que tuvo la posibilidad de subvencionar todos estos pisos con fondos europeos. ¿Y cómo está este tema? Pues fatal. ¿Por qué? Porque se han acabado los fondos europeos y no parece tampoco que ahora sea una prioridad del Partido Popular y de Vox, que son los que ahora gobiernan también el Consell Insular de Mallorca, y toda esta gente que había conseguido de alguna manera normalizar su vida a través de estos programas de Housing First, los programas se han cerrado los pisos y esta gente pues seguramente volverá a la calle. Imaginaos qué desastre. ¿Para qué puede servir tener una ley? Porque lo que hemos registrado es la propuesta de regular todo esto. Esta ley la empezaron a trabajar compañeras que estarán en el Parlamento Balear la legislatura pasada, pero no son del Parlamento, también en el Consell Insular de Mallorca. Esto se empezó a trabajar y toma como referencia la ley contra el sinhogarismo, la ley Catalán. Entonces, la apuesta de Unidas Podemos sería siempre por la gestión directa, que quiere decir que creas un servicio y lo dotas de personal que tiene que ser funcionarios y funcionarias. Bueno, supongo que os lo imagináis, pero mayoritariamente las personas que viven en calle venían siendo hombres. Había muy poca mujer viviendo en calle. Esto de cada vez empieza a ser diferente. Con el incremento de personas viviendo en calle, pues también hay un incremento de mujeres, ¿no? Y esto obliga también a proveer unos equipamientos que tengan en cuenta el tema de género y sobre todo una visión más bien de tipo interseccional. Cuando hablamos de discriminaciones, en algunas personas se cruzan diferentes opresiones que se acumulan, ¿no? Es decir, tú puedes estar sufriendo algún tipo de discriminación o de opresión por razón de género, ¿vale? Pues por ser mujer, por ejemplo. Pero además, pues se le puede sumar pues que empiezas a tener ya cierta edad, que estés con 60, 70 años. Ahí seguro que hay una discriminación o una dificultad también por razón de edad. Bueno, la discriminación o la opresión de clase es evidentísima en el caso que hablamos. Estamos hablando de gente que vive en calle. O por razón de diversidad funcional. Imaginaos que además de una persona pues, que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Pues todo esto se tiene que tener en cuenta cuando diseñas los equipamientos. Y bueno, hemos intentado prever todo esto. El bienestar de todas las personas que viven en nuestra comunidad autónoma, yo creo que sería deseable, ¿no? Porque además, no sé si lo sabéis, pero en situación de calle, en realidad nos podemos ver cualquiera de nosotros. Es decir, la gente que vive en calle, en un momento de su vida, seguro que os dirían que es imposible, o era imposible que hubieran acabado en esa situación. La vida da mil vueltas y no siempre las da como uno cree que se producen, ¿no? Y nada, nos iremos contando cómo evoluciona y vamos a ver. Nada, hoy tenía pues las ganas de explicaros la nueva ley esta de lucha contra el sinhogarismo, ¿vale? Y ya está, pasar buena semana y a cuidarse.